Bueno, en este video vamos a ver, digamos, el comportamiento de un amplificador del tipo inversor construido con el amplificador operacional 741, todo un clásico. Aquí entre los terminales 1 y 5 tenemos un preset que sirve para ajustar el balance, digamos, de entrada de circuito y por lo tanto la tensión de offset en el circuito de salida. Eso lo vamos a dejar para otro momento de análisis. Aquí yo lo que quiero es ver algunas cosas de señal y de las tensiones de salida. Acá vamos a poner el simulador, ¿tá? Y ahí hacemos correr el simulador y vamos a analizar, digamos, los instrumentos. Acá tenemos este medidor que se llama XMM2, que corresponde con con este cuadrito que está acá. Como se puede observar, la tensión continua que muestra en la pata 2 es de 1 milivolt prácticamente, en términos redondos. Este amplificador operacional está funcionando con tensiones de más 12 y de menos 12. ¿tá? Quiere decir que por lo tanto es lógico que la tensión en el terminal 6 de salida valga prácticamente cero, cosa que está ocurriendo porque está dando 12 milivolt aproximadamente. El hecho de que aquí en el terminal negativo haya prácticamente la misma tensión que en el terminal positivo, o sea, positivo me refiero a los signos, ¿tá? En realidad esta es entrada inversora y esta es entrada no inversora. La entrada no inversora está conectada directamente a masa y la entrada no inversora es donde se aplica la señal de generador a través de la resistencia R4. Sin embargo, la tensión continua en el terminal menos es igual a la del terminal más, lo cual refleja la condición de cortocircuito virtual que vimos anteriormente, digamos, en el pizarrón. Entonces, como se cumple la condición de cortocircuito virtual, ello se debe a la inmensa ganancia que tiene el amplificador operacional y que por lo tanto la tensión diferencia entre los terminales de entrada es prácticamente de 0 volt, cosa que se está manifestando por apenas una tensión práctica de 1 milivolt en el tester conectado al terminal inversor. Ahora vamos a poner, digamos, el osciloscopio y vamos a ver lo que está pasando en el circuito de salida. Aquí estamos aplicando una señal de entrada de tipo sinusoidal por el terminal inversor a través de la resistencia R4. Esa señal viene siendo esta pequeña sinusoide que se ve acá. Vamos a analizar las imágenes. Acá dejé solamente el canal A del osciloscopio, o sea, el que está conectado, digamos, al generador. Le vamos a dar un poquito más de tensión, un poquito más de rango en la escala. Aquí el generador está suministrando una señal de 1 kHz, 1 volt de pico. ¿ven? La tensión que suministra el generador es onda sinusoidal, frecuencia 1 kHz, amplitud 1 volt de pico. Vamos a ver si es verdad. Esa señal está aplicada aquí en este terminal y por lo tanto vemos que la amplitud de pico es exactamente 1 volt. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1 volt por división y por lo tanto tenemos 1 volt en sentido positivo y 1 volt en sentido negativo. Ahora vamos a cortar, digamos, esta señal y vamos a ver la de circuito de salida. Acá tenemos, por ejemplo, corriente alterna. Acá tenemos la escala de 5 volt por división. Acá tenemos, por lo tanto, de acá hay 5 y de aquí a aquí hay 10. Quiere decir que el voltaje de salida de pico es de 10 volt y por lo tanto 10 volt tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Acá siempre estamos hablando de voltajes de pico, porque así lo viene marcado, por ejemplo, en el generador. Ven que acá, bueno, perdón, estoy cortando el tester, nada que ver. En el generador marca 1 volt de pico, por ejemplo, como señal de entrada. Por lo tanto, la señal de salida la medimos también como voltaje de pico. Entonces vemos que tenemos una señal de 10 volt de pico, ¿tá? 10 volt de pico tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Cortamos acá, ponemos la otra, la de entrada, estamos en 1 volt por división y tenemos 1 volt de pico en sentido positivo y uno en sentido negativo. Ahora vamos a poner las dos señales simultáneamente, ¿tá? Y vamos a bajar de vuelta esta a 5 volt por división. Así quedan las dos iguales. Como se puede apreciar, entonces la señal a la salida es 10 veces superior en amplitud a la señal de entrada. Otro detalle que se observa fácilmente es la inversión de fase de las señales. Aquí la señal se está aplicando por el terminal inversor del 741, o sea, el terminal marcado con el signo de menos. El signo de menos significa terminal inversor. Por lo tanto, cuando la señal de entrada, por ejemplo, como acá, está en el semiciclo positivo, la señal de entrada, la señal de la salida está en el semiciclo negativo. Cuando la señal de entrada está en el semiciclo negativo,
la de salida está en el semiciclo positivo. Por lo tanto, el amplificador operacional invierte la fase 180 grados al meter la señal por el terminal, digamos, inversor. ¿Por qué tenemos 10 volt de salida y 1 volt de entrada? Fijémonos la relación entre las resistencias R3 y R4. La resistencia R4 es de 1K ohms y la resistencia R3 es de 10K. 10 dividido 1 son 10. Quiere decir que la ganancia de este amplificador operacional es igual a menos 10. El menos 10 significa que la señal está invertida a 180 grados y el valor absoluto de la ganancia son 10 veces, lo cual ya lo hemos comprobado, digamos, en estas mediciones. Creo que este circuito es bien fácil de entender. Se ve algo muy interesante, que es la falta de distorsión que tiene este amplificador operacional. Como tiene una fuerte realimentación que reduce la ganancia de unas 200.000 veces en cadena abierta a apenas 10 veces, la fidelidad, por decir así, de la señal de salida es muy, pero muy grande, ¿tá? Realmente es una señal sinusoidal pura prácticamente. Acá, más allá de los trazos del simulador, se ve que es una señal libre de distorsión por completo, ¿tá? Así que bueno, este circuito invierte la fase, amplifica 10 veces debido a la relación entre R3 y R4 y libre distorsión. Si yo aumentara acá, por ejemplo, la señal de generador un poquitito más, observemos lo siguiente. Acá yo tengo 24 volt de fuente, 12 volt hacia arriba, 12 volt hacia abajo, o sea, menos 12 y más 12. Por lo tanto, en teoría, la máxima excursión pico a pico del circuito sería 24 volt. Vamos a ver que eso en la práctica no es tan así. Vamos a poner acá, por ejemplo, un valor de 1,1 volt de pico. Al aumentar 1,1 volt el valor de pico, ¿tá? No se produjeron. Vamos a arrancar de vuelta la simulación. Ven que acá no se produjo distorsión todavía en el circuito de salida. Y entonces, como tenemos 1,1 volt de pico, quiere decir que tenemos 22 volt pico a pico. La señal de salida se ve todavía libre de distorsión. Vamos a modificar nuevamente acá la señal de generador y vamos a poner 1,2 volt de pico. Ven que acá aparece 1,2 volt de pico. Ahora vamos a detener de vuelta el simulador y lo arrancamos nuevamente. Acá, como se puede apreciar, tenemos ya un recorte en la señal de salida, lo cual indica que para una excursión teórica de 24 volt ya el circuito, digamos, recorta la señal. Quiere decir que este amplificador operacional proporciona una tensión libre de distorsión de, en este caso, con este valor de fuente, de más o menos 11 volt de pico, ¿tá? O sea, 22 volt pico a pico contra los 24 volt de la alimentación. Si nosotros le queremos dar más, como para provocar una excursión de 24 volt pico a pico, la señal aparece distorsionada. Eso es totalmente normal, pasa en la mayoría de los amplificadores de potencia de audio. Es un fenómeno lógico totalmente por la saturación de los transistores. Bueno, creo que con este video queda bastante claro el funcionamiento del circuito, digamos, inversor, y muchas cosas del amplificador operacional. Será hasta el próximo.